Entonces vamos a ver el capítulo 10, controles preventivos de alérgenos. Sí que es verdad que también os aviso que este también es de los temas largos y por tanto paciencia, ¿vale? Venga. Bueno, recordar que cuando hablábamos de análisis de peligros y la determinación de controles preventivos y en la etapa número 6 conseguíamos agrupar los de proceso, los de alérgenos, los de saneamiento y los de cadena de suministro, pues en este caso los de alérgenos los vamos a poner en su parte específica porque van a llevar una gestión que sí que es verdad que usan cuadros o formatos muy parecidos a los de proceso, pero bueno, son gestionados de forma independiente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me marcho al modelo de EGFood, a esa empresa ficticia que estamos utilizando constantemente en el curso, y me voy, por ejemplo, a la etapa en la cual se recepciona un ingrediente que va a ser el panecillo, uno de los peligros que se identifican es un peligro químico natural, que es el trigo. Lo tiene el propio alimento per se. Por lo cual, pues, como va a estar presente, evidentemente hay mucha probabilidad de que acabe siendo no identificado correctamente, porque así está reflejado en los estudios que se emiten en el RFR, en los recall de Estados Unidos, donde el etiquetado pues prácticamente es el 50% de los recalls que se producen anualmente, pues entonces surge un control preventivo de alérgenos, porque es un alérgeno y vamos a intentar garantizar que el etiquetado de ese trigo esté perfectamente identificado en la etiqueta. Es verdad que en este caso, este trigo va a ser también, digamos, un potencial peligro químico por contacto cruzado a la tortilla y a la tortilla con queso. Por eso también aquí en el análisis ponemos un control preventivo de saneamiento, pero ya lo veremos en el capítulo siguiente. Aquí no vamos a entrar, ¿vale? ¿Ok? Os recuerdo los alérgenos que están identificados en la ley FALPA, esos 5 específicos: leche, huevo, maní, cacahuete o cacahuate, depende de qué zona geográfica estamos, la conocen de una forma u otra, trigo y soja. Recordad que aquí el gluten no tiene sentido que lo sea identificado a no ser que tengáis un producto comercializándolo en Estados Unidos que tenga un claim o que tenga una reivindicación de sin gluten, un gluten free. Luego tenemos ahí, fijaos, los grupales. Ya os dije que tenéis que tener mucho ojo con los tree nuts, porque a veces confundimos la traducción que nos da la palabra, digamos, inglesa con respecto a la que estamos obteniendo en la traducción española. Entonces, no son nueces, evidentemente, son una serie de especies vegetales que suelen ser frutos de cáscara dura, que ya os comenté que había un resumen indicado en la página web de FDA con todas esas especies y yo ayer ya os puse cuáles eran, pero recordarlas que tenéis que revisarlas, por si algún producto que elaboráis y comercializáis en Estados Unidos lo pudiese contener. Y una observación también interesante, cuando son grupales, como también son el pescado y el marisco, crustáceos, tenéis que tener en cuenta que no se puede tampoco identificar de forma genérica, aunque no es un tema de, digamos, de etiquetado este curso y no debería meterme demasiado en tema de etiquetado, sí que es cierto que tenéis que identificar la especie. Por ejemplo, si yo tengo un ingrediente que es atún o es un ingrediente que es salmón, no puedo poner como alérgeno fish, no puedo poner pescado. Tengo que poner el nombre de la, digamos, de la especie. Porque en Estados Unidos lo que nos piden es que aquellas personas que puedan ser alérgicas al salmón, si lo contiene, no lo compren. Pero el que es alérgico al atún, si no lo lleva y solamente lleva salmón, sí lo pueda comprar. Es una decisión que toma lo que es el consumidor, ¿vale? Entonces nos piden que identifiquemos las especies para que el consumidor pueda elegir su compra o no. Fijaos que este capítulo 10 específicamente va a hacer un esfuerzo muy importante en garantizar, por tanto, que los alérgenos no se conviertan en un problema para los consumidores. Fijaos por una parte, como veis en el punto 2, intentando que las empresas identifiquéis perfectamente los alérgenos que contienen los alimentos, lo cual no es fácil porque dependéis mucho de vuestros proveedores y de sus instalaciones y sus líneas, dependéis también evidentemente de vuestras buenas prácticas dentro de la empresa y evitar, como es lógico, también lo que es el contacto cruzado, que es también uno de los verdaderos problemas que nos encontramos en la actualidad. Sobre todo, fijaos, porque nuestros planes de limpieza y desinfección no han estado nunca preparados para conseguir la eliminación de alérgenos de forma específica. Se han diseñado de manera que usamos detergentes, según nos dice el fabricante del producto químico, lo aplicamos y seguramente se elimina el alérgeno, sin haber hecho ningún tipo de comprobación. De hecho, en muchas empresas no ha cambiado para nada su plan de limpieza y desinfección antes y después de la entrada de vigencia legal del control de alérgenos. Entonces,
¿Podemos dar garantías con ese plan de limpieza y desinfección que tenemos hace años? Pues seguramente no, ¿eh? Seguramente no. Entonces, lo que nos pide FDA es que nos aseguremos, a través de una serie de buenas prácticas, incluida, como es lógico, la limpieza, el diseño higiénico, una serie de consideraciones que os voy a contar a continuación, para que se minimice el riesgo de que esto ocurra, ¿vale? Evidentemente, fijaos, en el tema de alérgenos es fundamental la capacitación. Ya sabéis que, bueno, pues desde mi punto de vista, ojo, que puede ser totalmente diferente a lo que podéis pensar, pero una formación anual de 2 o 3 horas, recordándoles a los trabajadores los colores de las espátulas, de los utensilios de limpieza, etcétera, es insuficiente, sobre todo porque se incorporan también personas nuevas a la fábrica, porque, bueno, ahora y más con la pandemia hay mucha rotación de personal. Pues tenéis que asegurar que algo que puede matar a un ser humano y que además estáis obligados legalmente a gestionarlo bien, se garantiza un poquito más de esfuerzo. Es verdad que también a veces ponéis cartelería, pero ya os digo yo que la gente no está por mirar carteles por la fábrica. Entonces, a veces pensáis que sí. No, no, si yo le tengo, fíjate, tengo la espátula de color rojo, le digo que para esta sala, y la espátula verde es para no sé qué. No se para la gente a leer esas cosas, si no hay una buena cultura de inocuidad alimentaria dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, aquí os voy a contar a partir de ahora una serie de consideraciones muy interesantes. Todas aquellas que podáis aplicar, intentad hacerlo, ¿vale? Desde lo que es la consideración que os voy a describir a continuación sobre limpieza de equipos y los diseños higiénicos sanitarios de los equipos, líneas, instalaciones, etcétera. La planificación de la producción, que es muy importante para las fábricas que tengan alérgenos dentro de las líneas y además perfiles diferentes. Si yo tengo un solo alérgeno, un solo producto además que lo contiene, no hay problema, porque no va a haber ningún tipo de contacto cruzado. Un solo alérgeno, aquí no va a pasar nada. Pero cuando tengo ya alimentos con perfiles alergénicos diferentes, es cuando la planificación ordenada es una muy buena herramienta y debéis coordinaros con los responsables de producción o los que planifican la producción semanal, mensual, etcétera. Los controles de elaboración e ingeniería, lo vamos a ver también. Lo que es creación de barreras físicas, lo que es creación de presiones atmosféricas dentro de las salas, el control de los flujos de aire de una sala a las otras, una serie de consideraciones que son importantes también que tengáis en cuenta. El control de ingredientes alergénicos, veremos esas cartas de garantía que vamos a tener que exigir a los proveedores. La gestión de los productos reelaborados, que en muchos casos bloqueáis, como responsables de calidad y PCQI, bloqueáis para que nadie los toque hasta que no decidáis para qué tipo de alimento va a ser destinado o qué línea en concreto, y a veces, pues por error, nos confundimos y se usa donde no toca. Las buenas prácticas del personal, los comedores, lo que tenéis en las máquinas de vending, pues los lugares específicos que tienen que estar aislados para poder comer, para poder, digamos, y que luego tienen que ser, como es lógico, garantizado su eliminación para que no sean introducidos en las zonas de producción. Las buenas prácticas en cuanto al lavado de manos, aunque tengan guantes, el cambio de ropa, etcétera. Y la capacitación, como os he dicho antes, es fundamental. En este capítulo está constantemente apareciendo la capacitación requerida, sobre todo lo anterior, todo esto. No solamente es decirles la espátula roja para una cosa y la espátula verde para otra. Tiene que haber capacitación para todas estas cositas que veis descritas en pantalla, ¿vale? Vamos a la primera, la limpieza de los equipos. Aquí es muy importante, fijaos, que aseguréis a través de pruebas, de controles analíticos, el que vuestros productos detergente, con las concentraciones que se aplican, los tiempos de contacto, en función de los ingredientes que lleva vuestro producto, realmente consiguen eliminar el alérgeno. El alérgeno que nos preocupa es que me da igual el resto, es que no me importa de verdad. Porque este es mi pedido significativo, el resto sí, espero que funcione, pero este es el que tengo que asegurar, es el que me puede matar a un consumidor. Así que tengo que asegurar que este alérgeno único que me puede dar lugar a problemas de contacto cruzado, mi procedimiento funciona bien, ¿vale? Es verdad, fijaos, que es recomendable que se haga una validación de esa limpieza que elimina el alérgeno, pero la FDA no os obliga legalmente a hacerlo. La única obligación legal para hacer validación es la de los límites críticos que vimos en el capítulo anterior, para los controles preventivos de proceso. Pero en temas de saneamiento, en temas de
alérgenos en temas de control de proveedores no se exige ninguna obligación de validar. Solo es una recomendación, ¿vale? En el caso de que sea un proceso, pues quizás complejo o no tengamos las garantías que pudiésemos bueno, pues ofrecer a los consumidores para que puedan comer mi producto de forma tranquila, no va a sufrir una reacción alérgica. Si no es posible hacer eso, entonces la FDA nos dice, pues plantee usted la situación de que compre equipos específicos por líneas, herramientas específicas, que tenga ropa específica por líneas o trabajadores específicos por línea, ¿vale? Incluso a veces mantenimiento. Si no es posible, bueno, pues que tenga en cuenta que mantenimiento es una figura que se mueve por toda la fábrica. Y os puede producir un contacto cruzado sin lugar a dudas. Es que vuestro departamento de investigación y desarrollo también se mueve por la fábrica. Es que ustedes, PC Quiz, también se mueven por la fábrica sin control. Van de sala en sala, les da igual que en una haya alérgenos que en otra no. No siguen un orden lógico, ¿vale? Entonces, cuidado con todo esto porque al final creamos problemas de contacto cruzado hasta nosotros los PC Quiz, cuando nos movemos por fábrica. Evidentemente, se puede hacer una verificación de esa limpieza de alérgenos que es necesaria. Se puede hacer desde el punto de vista más sencillo, observando visualmente la potencial presencia de restos. Claro, tenemos que fiarnos a ojímetro. A veces se presta un poco la subjetividad, ¿no? Yo creo que está limpio, yo creo que no. Aquí hay que formar bien a las personas si utilizáis esta sistemática. El que no haya residuos, el que no se detecten películas, el que no brille algo porque indicaría potencial presencia de grasita. Luego también se pueden utilizar, ya lo sabéis, multitud de técnicas actualmente realmente económicas o accesibles para las personas que trabajan el día a día en las líneas. Por ejemplo, pues las pruebas de ATP, que ya sabéis que están detectando en principio la potencial presencia de proteínas. Proteínas que, por tanto, podrían ser alergénicas o no podrían ser alergénicas, pero desde luego, si han quedado proteínas, riesgo de que pueda haber la que es alergénica, pues ahí está. Así que no es suficientemente sensible para decirnos si la que nos preocupa se ha quitado, ¿vale? Pero es una prueba que también puede servir para apoyar, para verificar, corroborar. Luego es verdad que hay kit de pruebas de alérgenos que, por suerte, durante estos últimos años, la industria fabricante de estos kits se ha preocupado por conseguir detectar cantidades cada vez más pequeñitas de alérgenos muy específicos. Todavía hay mucho que mejorar, pero sí que es cierto que hoy en día estas pruebas son más bien rutinarias y también las podéis utilizar, sin lugar a dudas, en los turnos de producción diversos. Y luego pruebas complejas, donde ya pues normalmente se tiene que utilizar uno o bien laboratorio interno con un equipamiento más complejo o mandar las pruebas a laboratorios que tengan técnicas acreditadas para poder cuantificar o detectar ciertos alérgenos, que también por suerte cada vez es más económico. Bueno, pues ahí la segunda consideración que os estaba comentando en cuanto a la planificación de la programación en producción, debemos siempre tener en cuenta que los productos que son alergénicos siempre hay que intentar producirlos al final de la jornada. Si paramos a limpiar, todos los días. O al final de la semana. Si paramos a limpiar, los fines de semana. ¿Se entiende? Siempre que sea posible, intentando minimizar los cambios de esa producción, porque cuando se produce un cambio debido a que un cliente pues, nos cambia los pedidos o hay un pedido urgente que hay que sacar, pues siempre teniendo en la cabeza que tras la producción de ese alimento que nos puede producir un contacto cruzado, a los que vengan a producirse después, hay que asegurar una buena limpieza. Y eso producción lo tiene que tener claro. Eso de decir, no pares a limpiar, no pasa nada. Déjalo, no limpies, que la etiqueta del producto lleva que puede contener trazas. Si os detecta la FDA que hacéis estas malas prácticas, tenéis un problema gordo, ¿vale? Una cosa es que la etiqueta lleve trazas y otra cosa es que el producto pueda llevar trozos, ¿vale? Una cosa son las trazas y otra cosa son los trozos. Entonces, nada. Aunque lleve la etiqueta la potencial presencia de trazas, no se puede saltar nadie una limpieza. Jamás. Prohibidísimo, y os digo, si os detectan, problemas gordos vais a tener. Entonces, se planifica en consecuencia, tras esos cambios que pudiese haber, como es lógico, pues actividades de saneamiento que garantizan que el producto que se va a elaborar tras el que me puede dar problemas no le va a aportar ese alérgeno único que podría dar, insisto, enfermedad al consumidor. Cuidado también con las zonas o áreas o equipos que pueden dar lugar a agregados. Ya sabéis que cuando hay remachitos, cuando hay tornillería,
cuando hay equipos complejos, hay que asegurar que se elimina perfectamente el alérgeno. Entonces, tenéis que definir muy bien cómo desmontar los equipos para que se pueda eliminar en cualquiera de sus superficies potenciales que pudiese haber, pues los alérgenos y que no se formen agregados que luego son muy difíciles de quitar. Se va desprendiendo el alérgeno en las producciones siguientes y os producen contactos cruzados, ¿vale? ¿Que no lo puedo garantizar? Pues me dice entonces FDA, pues entonces monte una línea específica para productos sin alérgenos para evitar, evidentemente, que no le lleguen los de otras líneas. Es decir, todo lo que sea posible, que vea la FDA que es posible, os lo va a recomendar y os lo va a decir sin lugar a dudas, ¿vale? Sí que es cierto que tiene que haber lo que se llama una evaluación de alérgenos por líneas, ¿eh? En el caso de GFood, en este caso es muy sencillo, porque claro, solamente elabora 3 productos, prácticamente de los 3 productos que elabora tiene 3 alérgenos comunes y solamente tiene, evidentemente, un alérgeno único, que es el producto que lleva panecillo, que le puede aportar trigo. Entonces, en una misma línea, ahí tenemos los alérgenos que pueden tener cada uno de los alimentos que allí se elaboran en la mesa de ensamblado y pues este es el alérgeno trigo el que me puede dar lugar a contacto cruzado. Entonces, ¿cómo ordenamos la producción aquí? Pues intentamos producir siempre por las mañanas desde el principio o tortilla con queso y dejamos siempre para el final el que lleva panecillo. Como os conté ayer, tras la producción diaria hay un equipo de limpieza que está durante 4 horas limpiando y desinfectando y entonces se encarga de quitar el trigo que puede quedar para que al día siguiente no produzca contacto cruzado a la tortilla o tortilla con queso. Y nos dice, si hubiese algún cambio en la producción y el que lleva panecillo se produjese por las mañanas, por ejemplo, pues entonces asegurar que hay una buena limpieza garantizada. Y digo limpieza garantizada. Tenemos que haber hecho algún tipo de prueba que me asegure que en las peores condiciones de producción, cuando hago esa limpieza, se me quita el trigo. Y no doy por sentado que mi procedimiento actual lo consigue. Tengo que tener las pruebas documentales de que es así. Si no, no lo puedo hacer. Evidentemente, este orden de producción tiene que registrarse. Claro que sí. Se puede registrar en formato papel, se puede registrar a nivel informático, no hay ningún tipo de problema, depende de pues, la tecnología que esté implantada y los sistemas que tengáis implantados en vuestra empresa. Esto ya, el papel ya es bastante quizás antiguo en la industria alimentaria española. Muchos utilizáis los sistemas ERP y diferentes sistemas informáticos que os guardan la información. Pero os digo, habría que poner qué nombre de producto se ha elaborado, qué día de qué hora a qué hora, y en base a los alérgenos que hemos dicho que hay que respetar, si ha habido o no limpieza. ¿Que ha habido una producción con panecillo? Tiene que haber aquí un sí, ¿vale? Con las iniciales de las personas, evidentemente, que han hecho esa limpieza, y cuando esto se haya rellenado, ya sabéis en qué despacho acaba, ¿verdad? En el vuestro. Para que una vez que veáis toda la producción, si se han respetado las indicaciones y el orden especificado, pongáis vuestro nombre o iniciales, vuestra firma y la fecha en la que habéis verificado este documento rellenado de registro. Recordad, tenéis 7 días hábiles para poder firmarlo desde que se crea el registro. Vamos a ver luego más tarde, pero ya os lo adelanto porque puede que os lo pregunte alguien en algún momento. 7 días hábiles. Ok. Vamos a los controles de elaboración o ingeniería. Ya sabéis que dentro de las salas de producción, de envasado, etcétera, sobre todo en fábricas europeas que quizás puedan tener más antigüedad, por desgracia son fábricas muy diáfanas, donde está todo abierto, como ya os conté el primer día. Esto, cuando hablamos de alérgenos, se convierte en un verdadero problema. Antes de la legislación europea o la estadounidense, si la tenemos en cuenta, a partir del 2006, bueno, pues no había que zonificar, no había que separar demasiado, como mucho si teníamos algún tipo de patógeno ambiental que nos podría dar problemas. Pero ahora con alérgenos, si tenéis perfiles alergénicos que controlar y asegurar, digamos que la zonificación tenéis que intentar garantizarla. Se pueden poner barreras físicas, como veis aquí. Se pueden poner también, por ejemplo, controles de presión. Es decir, yo dentro de esta sala, imaginaos que tengo productos sin alérgenos, no quiero que entre nada que le pueda producir una contaminación, en este caso un contacto cruzado. Con lo cual, dentro de la sala tengo un equipo que me crea una presión positiva. Así que cuando alguien me abre la puerta y va a entrar,
no hay nada que pueda entrar de fuera, sino que todo lo que pueda haber dentro sale. Es decir, se evita que dentro vaya, por tanto, contactos cruzados. Y hacemos lo contrario cuando dentro hay alérgenos. Creamos una presión negativa, un sistema de extracción que lo que hace es que saca el aire a través de unas conducciones controladas y cuando alguien abre una puerta para entrar, todo lo que hay fuera entra, pero nada de lo que hay fuera, digamos, dentro podría salir. Y por tanto me evita también los contactos cruzados. Luego también, cuidadito, cuidadito con el uso de los elementos expansores que muchas fábricas utilizáis. Por ejemplo, el aire comprimido o aire a presión, que lo utilizáis mucho en las máquinas, en las líneas, a veces incluso para limpiar. También, por ejemplo, las corrientes de aire que generáis dentro de las salas o dentro de las zonas. Tenéis a veces ventiladores enormes en los techos que, bueno, que sí que es verdad que igual hace calorcillo en la planta de producción y hay que mantener unas temperaturas confortables para los trabajadores y trabajadoras, pero claro, eso me está removiendo, me está creando unas corrientes en las cuales si un día produzco alimento con alérgeno, pues aquello va a acabar siendo sedimentado en tuberías, en cableado, en superficies horizontales. Bueno, pues cuando al día siguiente produzca el que no tiene alérgeno, si vuelvo a encender la ventilación, eso me lo vuelve a remover todo y acaba llegando. Poquito, sí, pero suficiente para despertar reacción alérgica y producirme un recall e incluso que salga en televisión o problemas legales importantes. Sí, cuidado con eso también. Luego también el tema de la reutilización, por ejemplo, de aceites de freiduría, de agua de lavado o de... Todo esto hay que tener mucho ojo. No solamente aquí, en vuestras fábricas, también en las de vuestros proveedores. Ha habido alertas muy llamativas que jamás se imaginarían que en esas materias primas que compran podría haber los alérgenos que detectan. Y es porque las empresas de donde procede su materia prima, muchas veces pues, ubicados en países muy alejados donde no hay apenas legislación, a veces no hay apenas infraestructura para manipular bien esas materias primas que suelen ser vegetales y que hacen a veces lavados para que vengan aquí en unas condiciones mínimas, esas aguas de lavado no las cambian. Usan las mismas balsas de lavado para, independientemente qué materia prima estén allí lavando, y al final se va contaminando el agua y produce contactos cruzados a las materias primas que ahí se usen. Claro que luego nos llega una aquí, a mi fábrica, una específica, pero me trae alérgenos de todo lo que en esa balsa se estuvo limpiando. ¿Se entiende esto? Pues a veces tenéis mucha precaución con vuestras gestiones internas en fábrica, pero los proveedores introducen muchos alérgenos, sin lugar a dudas. Vale. Luego fijaos también en tema de mantenimiento e ingeniería, que es muy importante. Ya sabéis que, y además ya os lo he comentado en alguna otra ocasión, al personal de mantenimiento lo hemos descuidado muchísimo en las fábricas de alimentación. Como no están produciendo alimentos o envasándolos o almacenándolos, como que son personas que no necesitan formación o capacitación o que no necesitan tener todo perfectamente controlado, como igual que puede ocurrir en una sala de producción. Entonces, las herramientas pues no están todo lo limpio y desinfectados que deberían, las cajas de herramientas, los propios talleres, la propia ropa a veces del personal de mantenimiento que se mete por fábrica cuando cuando nos hace falta. Hay que llamarlos para que nos arregle la báscula, para que nos ajuste el detector de metales. Estamos hablando de que se meten en salas donde se requiere un nivel de higiene específico. Todo depende del producto que estéis fabricando y comercializando. Pero lo que no se puede hacer es dejar libremente un movimiento libre y sin control a semejante grupo de personas que os pueden producir contactos y contaminaciones cruzadas. ¿Vale? Entonces, como os decía antes, por ejemplo, con el uso de compresores, pues hay que empezar a enseñarles o a indicarles que hay que tener precaución con esto. Hay que reducir el uso de compresores, hay que reducir el uso de, digamos, de expansores, porque al final nos llega alérgenos donde jamás pensaríamos que estaría. Luego también pues hay que tener cuidado con el tema de los niveles de polvo ambiental que se puede generar, sobre todo cuando el producto pues está en fase, la materia prima está en fase polvo, la utilizamos y empieza a expandir, pues, no sé, fábricas de harina o fábricas, digamos, donde hay ciertas materias primas que pueden tener alérgenos y que, bueno, pues que igual también se fabrican otros que no lo contienen, o que le ponemos que está libre de trigo y, bueno, pues hay que asegurar que no hay contaminación del ambiente por los alérgenos, es decir, contactos cruzados. El diseño sanitario, por tanto, es fundamental, el que las paredes, los suelos, los techos, las superficies de trabajo, las líneas, tengan una superficie que sea de fácil limpieza, desinfección. Esto hace
que deis muchas más garantías. Cuanto más antigua es la empresa, más problemas suele haber en este sentido, porque no se creó pensando en este diseño higiénico. Las nuevas sí, las que están creadas hace pocos años sí. Y luego las herramientas pues tienen que estar en buen estado. Ya sabéis que a veces cuando abrimos la caja de herramienta cogemos alguna y los mancos están muy deteriorados, claro, pues intervienen en una sala, están arreglando una máquina dentro de una sala donde se produce un alimento con alérgenos y tocan pues la línea, tocan las herramientas, se apoyan, etcétera. Cuando van a otras líneas a continuar, pues nos pueden pasar el alérgeno de una a la otra. Entonces, o utilizamos herramientas específicas, ropa de trabajo específica por áreas. Desde luego, cuando tengáis alérgenos o productos, digamos, sin alérgenos, ahí se debe incrementar las condiciones de higiene al máximo, ¿vale? Control de ingredientes alergénicos. Aquí vamos a entrar ya ahora a ajustar un poco o apretar un poquito los tornillos al proveedor, ¿vale? Como os dije ayer, fijaos, hay 3 informaciones fundamentales que debéis conseguir de ellos. Los alérgenos que tienen las materias primas que os suministran. La información de los alérgenos que podrían estar siendo o podrían alcanzar las líneas en las que se produce la materia prima que me suministran. Que no están como ingrediente, pero que podría llegarles por contrato cruzado. Y luego las que tienen en toda su instalación. Eso lo deberíamos hacer en la misma homologación del proveedor. Y si ya está homologado el proveedor hace años, ahora os recomiendo que en la siguiente verificación que le hagáis, le pidáis información de esto. Porque en base a la información que nos suministran en cuanto a los alérgenos de las materias primas, yo debo crear un programa analítico que vaya destinado a detectar potenciales contactos cruzados, con lo que le puede llegar de la línea o con lo que le puede llegar de la propia instalación. Ya sabéis que hoy en día, fijaos, con la pandemia hay muchas fábricas se están quedando sin personal. Entonces los trabajadores hacen de todo y están en todas las salas y hacen un riesgo de contaminación y contacto cruzado tremendo. Entonces hay que abrir los ojos bien porque, insisto, sería una materia prima que seguramente no tengáis identificada con ese alérgeno, podría llegar a vuestro producto y el problema de los alérgenos es que en cantidades casi indetectables, en muchos casos incluso indetectables, son capaces de despertar reacción alérgica al consumidor y dañarlo, ¿vale? Con lo cual pagaríais las consecuencias vosotros y vosotras. Entonces, es verdad que hay que tratar las materias primas de una forma específica, hay que ordenar los almacenes de una forma específica, como ahora os voy a contar también. Hay una serie de consideraciones muy importantes. Y luego, pues si tenéis también la posibilidad de identificar los alérgenos por colores o con iconos, como os dije el primer día, cuando hablamos del capítulo 3, genial. Hay que educar a los trabajadores de la empresa para que sepan la codificación que estamos haciendo al respecto y qué problema podría haber si eso no se respeta. En base a la información que nos dan los proveedores con las cartas de garantía, vamos a hacer lo que se llama una lista maestra, bueno, una lista maestra porque era traducción venezolana, un control de los alérgenos que llevan las materias primas y también sus alérgenos potenciales como traza, ¿vale? Y eso se lo vamos a dar a nuestros compañeros y compañeras de logística. En las recepciones, con la frecuencia que creáis conveniente, podrían chequear, verificar que la información de la etiqueta de la materia prima se sigue correspondiendo con la carta de garantía que nos dio el proveedor hace unos meses, ¿vale? Que no hay cambios, porque es verdad que cuando les hacéis contratos a los proveedores o cuando los homologáis, es decir, que en el caso de que cambien la información de la carta de garantía, os deben informar previamente para que podáis tomar decisiones si seguir comprando o no, o si también pues debéis incrementar el control analítico. Pero a veces eso no ocurre, ¿eh? Eso no ocurre. O a lo mejor se lo dicen a vuestro departamento de compras y ahí se queda. Y no os lo dice a los responsables de calidad, en este caso a los PCQI. Entonces podríais tener problemas, ¿vale? En la recepción de estos productos que pueden llegar a vuestra fábrica, como os decía, podéis hacer ese chequeo de etiquetas o bien como una buena práctica al proveedor o considerarlo, si fuese necesario, como un control preventivo. Sí que es verdad, como es lógico, que lo ideal sería que tuvieseis o que separaseis muy bien los alérgenos que podría haber en todas y cada una de las materias primas, aunque sean grupales. Recordad que en algunos casos, no, es que son pescado todos, da igual, separa por especie de pescado. Es que son los tree nuts o nueces de árbol, da igual, separa por tipo de tree nut.
porque evidentemente en la etiqueta podría haber unos y no otros y hay que asegurar que no hay contactos cruzados ni en la recepción ni en los almacenamientos como estamos hablando aquí. Porque tenéis que designar un área específica para ellos. Esto muchas fábricas ya lo hacéis. Ya cuando uno entra al almacén ya puede ver cómo en la parte izquierda pues tenemos unos alérgenos, en la parte derecha tenemos los que no tienen alérgenos, los alérgenos están ubicados evidentemente en la parte inferior de las baldas para nunca colocarlos por encima porque podrían ser aportados a los que están por debajo. Ya hay una estiba pensando en alérgenos, lo cual es una maravilla. Luego también fijaos, os pone aquí, quizás podríais designar un transporte exclusivo si tuvieses algún tipo de alérgeno especial, es decir, una carretilla para eso, un muelle de entrada para esas materias primas. Esto va a depender de las características particulares de la empresa. Si dispone de esa posibilidad, genial. ¿Que no lo puede hacer? Pues nada, con nuestro muelle único entra y sale todo. No se puede hacer, pues no se puede hacer. ¿Vale? Como os decía, fijaos en cuanto al almacenamiento. ¿Cómo llegan los productos del muelle al almacén? Siguiendo, fijaos, unos patrones de control de tránsito. Es decir, así como, por ejemplo, tenemos en los suelos normalmente indicados con rayitas de color naranja, amarillo, por dónde tenemos que ir las personas para que no nos coja una carretilla que pueda circular por allí, pues dice FDA que es absolutamente recomendable que también reflejéis tránsito alergénico para que quede claro que tenemos que ir por aquí con este alérgeno, llegar al almacén, colocarlo en esta parte que está indicada, no solo que tengo que ir hacia allá, aunque luego en lo que es el almacén aparezca un cartelito o un nombre que me obligue a que eso tenga que estar ahí. Son más complejos estos patrones cuanto más grande es una fábrica. Si es una empresa pequeñita que el muelle está al lado del almacén, pues igual aquí igual no hace falta. De todo depende de cómo esté distribuida y los flujos que haya de materias primas hacia el almacén, ¿vale? Evidentemente, fijaos, las materias primas, sobre todo aquellas que podáis abrir para coger cierta cantidad y llevarla a producción y dejar el resto, tenéis que asegurar que no hay derrame, tenéis que asegurar que no cae nada al suelo. Y es muy, muy recomendable que antes de abrirlas, las metéis en recipientes o contenedores en el cual cuando se manipula la materia prima, si algo cae, cae al contenedor y no cae al suelo. ¿Vale? Es verdad que tenéis que tener procedimientos de limpieza en el propio almacén. Para asegurar que se rompe un envase de materia prima alergénica, tiene que haber una limpieza rápida. No podemos dejar que alguien pase con una carretilla y se lleve en las ruedas el alérgeno. O que alguien pase y se lleve en las suelas el alérgeno. Al final esa persona puede estar paseándose por diferentes sitios y al final el alérgeno me llega donde nadie esperaría. ¿Vale? Entonces, tiene que haber procedimientos de limpieza incluso en los almacenes, sobre todo si se puede producir la apertura de los envases en el propio almacén, ¿vale? Con recipientes herméticos. Luego en el procesado, bueno, aquí en el procesado sí que ya hay mucha más, bueno, hay más riesgo porque aquí ya se desprotege el producto, aquí ya hay mezclas, aquí ya hay formulaciones. Entonces, a veces, fijaos, nos toca pesar materias primas, cuidadito cuando estéis pesando con las cucharitas, con las básculas, con los envases. Cuidado también con sistemas de ventilación que podéis tener en la zona de pesada, porque es un elemento expansor del techo. ¿De acuerdo? A veces tenemos el aire acondicionado justamente ahí arriba, en la zona de pesada, porque a lo mejor es una sala pequeñita, entonces pues estamos manipulando y el propio aire está removiendo. Luego cerramos esta materia prima alergénica, abrimos la otra y del propio ambiente le puede llegar. Entonces puede producir contacto cruzado, ¿vale? Intentad siempre utilizar herramientas de un solo uso o equipos exclusivos para que no puedan dar riesgo, si es posible. Y luego la idea, evidentemente, como os decía, es que una vez que se ha abierto lo que es la materia prima, como os decía antes en el almacén, vuelva a un contenedor que impida derrame o que impida que llegue el alérgeno al suelo. No se puede contaminar el suelo. A veces no tenemos precaución en ese sentido. Nos cae un poquito de ahí de polvito en el suelo y como no hubiese pasado nada. Es un peligro químico, insisto, que puede matar a vuestros consumidores. Luego también, como quinta consideración, y esta es cortita porque tiene que ver con esas retenciones que a veces hacéis los departamentos de calidad, los PCQIs, para asegurar que
una materia prima o un semiprocesado vaya a la línea que le corresponde, ¿eh? Así que tenemos que retenerlos bien, identificarlos bien, bloquearlo electrónicamente si podéis, esas pistolitas que a veces utilizáis de infrarrojos, ¿eh? Pero importante que estén identificados, que no se puedan utilizar hasta que calidad no da el visto bueno, porque los productos semiprocesados o, como veis a veces, reelaborados, tienen perfiles alergénicos diferentes a las líneas por las cuales se van a luego a utilizar con ellos. En cuanto a prácticas del personal, importantísimo, ya os lo he dicho antes, la capacitación, pero formación, por ejemplo, en la indumentaria. No sé si habéis observado, esto en las auditorías internas se ve mucho, como cuando se entra uno, por ejemplo, a los comedores, observa que la gente, pues, lleva una bata. ¿Por qué? Porque les habéis, pues, obligado a llevar una bata. Pero esa bata no está abrochada, esa bata no sirve para demasiado porque muchas veces, incluso cuando estamos comiendo, cruzamos las piernas y la bata se abre y nos cae el alérgeno a los camales del pantalón, donde luego cuando tenemos la producción podría haber evidentemente un contacto cruzado. Entonces, tienen que tener claro para qué se hacen las cosas. Yo obligo que se siga una norma, porque esto va a impedir que pongamos en riesgo al consumidor. Y tienen que entender que debe protegerse la ropa de trabajo para que cuando nos quitemos la ropa, la batita esa, no acabemos contaminando las líneas o utensilios o equipos o herramientas con lo que haya podido caer del comedor, ¿vale? Luego también, pues, evidentemente, fundamental, ¿eh? En el caso de que tengáis máquinas de vending, que muchas empresas la tenéis, o tenéis también comedores para los trabajadores, también hay que controlar el perfil alergénico, sobre todo cuando esa persona vuelve a fábrica. Porque si yo estoy comiendo en un comedor, porque luego cuando acabe me marcho a casa, ahí yo no voy a decir nada. Pero cuando esa persona vuelve a fábrica es cuando tengo que tener, digamos, mucha precaución. Las máquinas de vending también hay un montón de alimentos alergénicos. O sea, tenéis frutos secos, tenéis bebidas donde tenemos ahí alérgeno leche, pues lo mismo, asegurar que se limpian bien las manos, sobre todo los envases en los que metemos los deditos y rascamos ahí para coger los frutos secos, son los más peligrosos. Porque evidentemente yo cojo un sándwichito de algo y me lo como, bueno, pues luego es fácil de eliminar el alérgeno de la propia mano. Pero cuando estoy metiendo los dedos allí, comiendo ahí los cacahuetes o luego las uñitas hay que hacer un esfuerzo superior porque se meten en las uñitas y a veces se producen contactos cruzados por eso. Entonces, hay muchas empresas que están quitando los alérgenos que están envasados de esa manera, ¿vale? Lo que ponen en riesgo, sin lugar a dudas, al producto. Esto, insisto, es muy, muy importante que lo aseguréis con las formaciones que hacéis y que verifiquéis que se cumplan y que observéis para, bueno, corregir deficiencias si se detectan, ¿vale? Luego también en cuanto a lo que es el propio etiquetado. Ya hemos hablado de aspectos que tienen que ver, consideraciones con respecto a los contactos cruzados. Pero ya sabéis también que un control preventivo de alérgenos va destinado a asegurar que la impresión de la etiqueta es correcta y tiene los alérgenos que va a tener el producto realmente y que se la ponéis al producto que toca. Porque hay muchas empresas que por error, sin querer, pues le ponen una etiqueta parecida a un producto que se está envasando porque en la producción anterior no se encargó de quitar los envases o etiquetas que habían quedado de forma residual o porque simplemente el operario del almacén que nos trae etiquetas, pues quizás por falta de capacitación o experiencia nos trae las que no toca. Y si luego no hay supervisión de etiquetado, pues hay problemas. Y luego también las propias imprentas, que os fijáis demasiado de ellas, os fijáis mucho de las imprentas, también a veces no lo hacen bien. Pues todo el mundo puede tener errores en una fábrica u otra y las empresas también lo tienen. Podría ser necesario tener un control preventivo de cadena de suministro en el caso de los alérgenos, si lo consideréis oportuno, pero esto es muy importante también que revisemos la información de los alérgenos en las etiquetas de las materias primas y en las etiquetas que vamos a colocar nosotros, ¿vale? En los dos casos. Fundamental para los consumidores que lo hagamos bien. De hecho, ellos lo miran, leen la información. Es que es la única información que pueden tener acceso, la que le dais en la etiqueta. Y luego las empresas debéis asegurar que lo hacéis muy bien porque os metéis en potenciales retiros que os saquen el producto del mercado. Insisto, la mitad de los retiros en Estados Unidos es por esto. Y os metéis en indagaciones regulatorias con la responsabilidad que podría esto acarrear a nivel legal o penal.
Darle la misma importancia a los alérgenos o más que cualquier patógeno, salmonela, listeria, lo que queráis. Porque los alérgenos, insisto, son incluso peores. Son más traicioneros y aparte de eso, pues, son más frecuentes porque los tenemos en la fábrica. Estos sí los tenemos en la fábrica con relativa facilidad y, por tanto, pues es probable que pueda haber un problema. Etiquetado de los productos lo vais a conseguir si seguís la ley FALPA. Vuelvo a insistir, ley de etiquetado de alérgenos alimentarios y protección al consumidor. Yo no me atrevería a exportar a Estados Unidos siendo el responsable de etiquetado sin haberme leído esta ley FALPA. Porque el día menos pensado metéis la pata. Es verdad que hay actualizaciones, están cambiando el tema de las indicaciones nutricionales, hay una serie de actualizaciones que tenéis que tener en cuenta para que la etiqueta no sea un problema, pero insisto, por lo menos echarle un vistazo al resumen de 12 páginas que tiene y preguntad si fuese necesario a través del TAN para asegurar que, o a empresas externas que hay. Yo no me atrevo a hacer revisión de etiquetas, pero hay entidades que sí que lo hacen. Consideraciones en cuanto a etiquetas, como os he dicho antes, causa prácticamente del mayor número de retiradas a nivel mundial. Así que tener un procedimiento o hacer controles que aseguren que la impresión es correcta. Antes, durante y después. Como un control preventivo de proceso que hemos hablado antes, tras interrupciones, tras cambios de bobinas, hay que hacer estos monitoreos. Tenéis que hacer controles de etiquetado en la propia actividad de etiquetado envasado. No que controléis bien la etiqueta cuando se diseña, que también hay que hacerlo. No cuando recepcionéis la etiqueta de la imprenta, que también hay que hacerlo. Hay que hacerlo durante el envasado etiquetado, con los registros correspondientes y la capacitación para quien lo hace correspondiente. ¿Vale? Luego, si vais a cambiar cualquier componente o la propia fórmula de lo que es el producto por algún motivo, desarrollo de productos o modificación, recordad que la etiqueta también tiene que ser actualizada sin lugar a dudas. ¿Vale? Así que ese procedimiento que os decía antes, para el diseño también de etiquetas, pues que garantice que se revisa por una, por dos o por más personas. Conozco empresas muy potentes con las que trabajo, que tienen procedimientos que obligan a hacer una revisión por más de 5 personas. 5 personas, ¿eh? Coge la etiqueta, se revisa, coge otro, lo revisa, coge otro, lo revisa. Son técnicos de calidad y son de marketing y de muchos perfiles diferentes y aún así hay errores. Así que cuidado porque a veces las etiquetas tienen tanta información y a veces están en letra pequeñita, a veces se os escapan cositas. Tiene que haber una aprobación por escrito de esa etiqueta nueva, codificada para que todo el mundo sepa que esta es la vigente, la anterior está obsoleta y que no se combina nunca con otras etiquetas o envases que podrían dar lugar a confusión. ¿Vale? Etiquetas con trazas, may contain, puede contener. Recordarlo, el que pongáis información de trazas porque sea esa vuestra decisión, nunca puede sustituir la aplicación de las buenas prácticas que os he dicho antes. ¿Me explico? Las consideraciones que os he dicho, esas 7 consideraciones, van antes que el tener que poner trazas en la etiqueta. Si la FDA detecta que estáis poniendo trazas sin justificar el no aplicar las consideraciones anteriores, seguramente os proponga un plan de acción para que lo corrijáis. ¿Vale? Y puede incluso que hasta os bloquee la exportación si lo cree conveniente porque pone en riesgo a la población. Así que cuidado con eso. Ya os digo, no es obligatorio ponerlo de las trazas, pero si lo ponéis, justificar que no habéis podido hacer la aplicación de las buenas prácticas o consideraciones que os he contado. Vale. Luego también durante el etiquetado, aparte de esa revisión que hemos dicho que podéis hacer, hay empresas que tienen la capacidad de instalar equipos, digamos, ópticos, equipos que permiten detectar códigos de barras, que identifica la etiqueta actualizada de un producto y ayuda a sacar de la línea productos que igual por error se ha introducido accidentalmente una etiqueta que no corresponde al producto y lo detecta, como si fuese un equipo detector de metales. Luego también a veces dice, bueno, pues no hace falta tener esta tecnología. Sí que es cierto que a veces depende de la velocidad de la línea. También podemos poner, según los alérgenos que puedan tener, pues colorcitos que a nuestro responsable de envasado o etiquetado pueda estar controlando, ya digo, depende de la velocidad de la línea o monitorizando o verificando
que los productos llevan el colorcito del alérgeno que le corresponde al alimento que está saliendo al mercado, ¿vale? Que está en principio envasándose en este caso, de forma visual. Bueno, pues aquí tenéis de alguna forma reflejada este formato una gestión que ha hecho EGFood en relación a alérgenos, en la que ha identificado las materias primas, todas las que va a utilizar en fábrica. Le ha pedido al proveedor correspondiente la carta de garantía, materia prima, línea e instalación. Y luego con la información que le están suministrando y que le están garantizando, puede ir reflejando en esta tablita pues, los alérgenos que lleva. Incluso las trazas. En este caso no hay ninguna traza en las materias primas que utiliza, ¿vale? Con lo cual genial porque nos complica menos la gestión. Con esa información, con los ingredientes que utiliza para la tortilla o para la tortilla con queso o para el panecillo tortilla y queso, puede declarar de forma adecuada que el producto contiene ciertos alérgenos y según el procedimiento de aprobación que os decía antes, que nos permite codificar la etiqueta actualizada y distinguirla de la obsoleta, aquí le ponemos una codificación que nos puede gustar más o menos en el ejemplo, pero es la que le han dado, ¿vale? Esa información, evidentemente, es importante para lo que es el control preventivo de alérgenos que tenéis aquí. Fijaos que el formato es muy, muy parecido al del control preventivo de proceso. ¿En qué cambia? Fijaos en el formato. Bueno, como os decía, fijaos este formato de control preventivo de alérgenos. La única diferencia que tiene con respecto a la que hemos visto en el capítulo anterior es que en la columna 3 ya no aparecen límites críticos. Y es normal porque ya no es un proceso. Aquí ya no tenemos la capacidad de establecer límites críticos validados. Así que hay que poner un criterio o unos parámetros, unos valores que me indiquen qué es lo que voy a conseguir inocuidad o qué es lo que debo garantizar para que, evidentemente, pues tenga precaución porque no me garantiza inocuidad. Y aquí en el caso de alérgenos, normalmente, fijaos, normalmente tenemos dos tipos de controles preventivos siempre que tengáis un alérgeno. El control preventivo que va destinado, como veis en la columna de la izquierda, a la recepción de las etiquetas. ¿Vale? Podríais ampliar este control preventivo al propio diseño, como hemos hablado antes. Desde el diseño, envío a la imprenta, recepción de etiquetas. Ahí podéis establecer controles preventivos, ¿vale? Procedimientos de control. Y luego también, como veis a continuación, os cambio, en la propia etapa de etiquetado. En el propio etiquetado. Se vuelve a comprobar. Ya os digo que BRC, que IFS, que FS 22000 están ya pidiendo esto, ¿vale? IFS en su versión 7 ya lo pide. Entonces, sí o sí tenéis que hacerlo, porque imagino que estaréis certificados y certificadas, entonces os va a venir bien hacerlo desde el punto de vista de FDA y también por los estándares voluntarios que tengáis certificados. Pero hay que asegurar que todo el desarrollo de etiquetas, desde la recepción incluida y también la colocación, lleva el perfil alergénico que queremos. Y diréis, ¿tanto trabajo por tema de información? Sí, causa el 50% de retiros. Así que es algo que pasa mucho en la industria. Y sin duda os podría pasar, ¿vale? Os podría pasar, desde luego. Bueno, esto lo pasamos. Ok. Y luego fijaos la consideración 7 también, que me interesaría mucho repetir e insistir. Es que todas las consideraciones que os he contado, todas requieren formación, capacitación, asignar responsables, establecer procedimientos, todo lo que sea necesario para asegurar que se cumplen y se garantizan, ¿vale? No bajéis la guardia con el tema de alérgenos. Es un nuevo sistema de gestión casi paralelo a lo que es el que estamos acostumbrados con las bacterias, con los peligros químicos. Tiene que ser completo nuestro análisis de peligros para evitar que esto, evidentemente, pueda daros problemas. Tenéis que visitar las líneas. Visitando las líneas, viendo qué equipos, qué herramientas, qué utensilios, viendo los flujos de mantenimiento, viendo los flujos hasta en la propia recogida de muestras. Es que yo cuando voy a una empresa y veo que un técnico externo va a entrar a coger muestras de las líneas para ver si están limpias y desinfectadas, y le pregunto a la empresa qué orden sigue, él ya sabe lo que tiene que hacer, sabe las muestras que coger y decide. Nos acompañamos y ya está. ¿Cómo que decide? Es que tiene que ir de líneas que están limpias, sin alérgenos, a zonas que puedan tener alérgenos.
Porque si hace el cambio y me va de a la que pueda tener alérgenos a la que no, pues incluso hasta ahí tenemos que pensar que nos puede dar lugar a problemas de contactos cruzados en un futuro. Con sus suelas, sus zapatillas, como venga, evidentemente que habrá que indumentarlo bien para que no me pueda producir problemas. Hasta ahí tenemos que pensar, ¿vale? En los recorridos, por ejemplo, de verificación de chequeo preoperatorio, que todos los días observáis si las líneas están limpias, ¿verdad? Están en orden para poder ponerlas en funcionamiento. Y eso hay que registrarlo. Chequeo preoperativo. Es una verificación, no es un monitoreo, es una verificación. Lo mismo, pasamos de las líneas donde no hay alérgenos y acabaremos con las líneas que podrían tenerlo. No hagáis un cambio, no lo hagáis al revés, porque eso no son buenas prácticas. Bueno, aquí tendréis el resumen de este capítulo potente, como os decía, es muy intenso, pero que veáis que es fundamental que empecemos a gestionar bien los alérgenos, empezáis a mover a la gerencia, a los compañeros y compañeras, que esto es fundamental. Es que los alérgenos no vamos a poder dejar de gestionarlos ya a partir de la legislación publicada, así que cuanto antes os pongáis, menos riesgo de que acabéis teniendo problemas con los clientes.